Hoy te platicaré de la captura de Antonio Oseguera, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República montaron un operativo para detener a Antonio Oseguera Cervantes, hermano del Mencho, líder del Jalisco Nueva Generación. Se trata de la segunda vez que esta persona es detenida y acusada de comprar químicos y armas para este grupo delictivo. La detención ocurrió en Jalisco y se da a la par que el Ejército busca a uno de sus comandantes, secuestrado también por presuntos integrantes del mismo cártel. En este video te platicaré de las dos detenciones del hermano del Mencho y de la búsqueda del comandante. Bienvenidos al Caporal del 20 de diciembre, comenzamos. Este martes fue detenido Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Jalisco Nueva Generación. El día de ayer, en Jalisco, fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal detuvieron a Antonio Oseguera Cervantes, identificado como presunto operador financiero de un grupo delictivo que opera en aquella entidad. Acabas de escuchar a Enrique Galindo, quien fuera comisionado de la Policía Federal, sobre una detención que no corresponde a la de hoy, sino a otra realizada hace 7 años y que sorpresivamente acabó con una liberación que cayó a muchos por sorpresa. Pero voy por partes. Antes de platicarte de la segunda captura del hermano del Mencho, te platicaré sobre quién es Antonio Oseguera y cómo fue que libró la primera detención. Estás viendo en pantalla una ficha de búsqueda de Antonio Oseguera Cervantes, emitida desde hace ya algunos años, pues quien la gira es la Policía Federal, que fue desaparecida, recordarás, por Andrés Manuel López Obrador en cuanto inició su administración. Antonio Oseguera es hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Jalisco Nueva Generación. Antonio también usó el nombre de Joel Mora Garibay y es conocido también con el apodo de Tony Montana. Según las autoridades norteamericanas, actualmente tiene 64 años de edad y como su hermano, nació en Aguililla, Michoacán. En el año 2016, el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista negra por participar en las actividades del Jalisco Nueva Generación, por sus ligas también con los Queenies o los Valencia, encabezados entonces por los cuñados del Mencho y considerados como el brazo financiero del Jalisco Nueva Generación para llevar sus actividades fuera de las fronteras con México. Antonio Oseguera o Tony Montana ha sido detenido en 2 ocasiones. La primera ocurrió en el 3 de diciembre del 2015, cuando fue sorprendido en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, durante un operativo de vigilancia, del cual, según autoridades, trató de huir a bordo de un vehículo. Sin embargo, fue detenido y en esa ocasión le encontraron 2 armas largas, una corta, un vehículo y un paquete de sustancias ilícitas, y le iniciaron un proceso por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Líneas de investigación determinaron que Oseguera Cervantes trabaja bajo las órdenes directas de su hermano Nemesio Oseguera Cervantes, quien encabeza el grupo delictivo. Sin embargo, pese a que fue anunciado como una detonación relevante, se sabe que dejó el penal, pero no se conoce cuándo y bajo qué circunstancias lo hizo. Lo cierto es que volvió a las operaciones criminales del grupo que encabeza su hermano, principalmente para las labores de operación logística y financiera para proveer al Jalisco Nueva Generación de armas y productos químicos para la fabricación de drogas sintéticas. Con su detención, se afecta de manera importante la estructura financiera de esa organización delictiva. Como parte del hackeo más grande hecho en la historia de México, entre los documentos obtenidos por el colectivo Guacamaya a la Sedena, estuvo un reporte del ejército sobre los ajustes hechos en la estructura del Jalisco Nueva Generación, y allí nos centramos sobre el nivel, el rango que tiene el hermano del Mencho dentro de este grupo delictivo. Señala este informe que el Mencho sigue contando con su esposa Rosalinda González, quien actualmente está presa en el penal femenil de Morelos, acusada de lavado de dinero. El reporte también señala que el Mencho tiene una nueva pareja a quien identifican como Guadalupe Moreno. En el primer círculo del Mencho aparecen sus 2 hermanos, Abraham,
Abraham fue detenido en Estados Unidos por tráfico de heroína, cargo por el cual cumplió una sentencia que lo mantuvo en prisión hasta julio del año 2001, y fue cuando entonces lo deportaron a México y, según los registros de la Sedena, volvió a participar en actividades de narcotráfico, pero ya dentro de nuestro territorio. Sobre esta detención hay algunos registros con datos que no coinciden, como el año. Por ejemplo, algunos atribuyen la detención en 1994, otros en el año 1996. Incluso otros registros señalan que no fue Abraham el detenido, sino Antonio. Ya en México, en el 2013, Abraham fue acusado de homicidio en el estado de Michoacán, pero su caso prescribió y el expediente fue finalmente desechado. El segundo hermano de El Mencho es Antonio, detenido por segunda ocasión precisamente hoy, ya incluido en la lista del Departamento del Tesoro para que le sean bloqueados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y con el objetivo de que ningún ciudadano estadounidense realice transacciones financieras con él. La segunda detención fue dada a conocer por la Sedena mediante este comunicado que te muestro en pantalla, un comunicado emitido hace apenas unas horas, en donde informan que esta detención fue hecha mediante un operativo en el que participaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República en Tlajomulco, Jalisco. Aseguran en el comunicado que obtuvieron información sobre un inmueble en donde estaba siendo ocupado por Antonio Oseguera y desde donde él presuntamente allí hacía sus actividades delictivas y coordinaba sus operaciones logísticas y financieras para el Jalisco Nueva Generación. Asegura este comunicado que la detención se realizó en flagrancia y que le aseguraron 6 armas cortas, un arma larga, un paquete con posibles sustancias ilícitas, 2 vehículos y 9 cargadores. El comunicado cierra destacando, y lo cito textualmente, que esta detención es un golpe contundente para una de las organizaciones delictivas del país. Un cierre, unas palabras en el cierre del comunicado que evoca a las palabras que en el 2015 fueron pronunciadas por las autoridades federales tras la primera detención de Antonio Oseguera. Con su detención se afecta de manera importante la estructura financiera de esa organización delictiva. Aunque las autoridades no vinculan esta detención con otro acontecimiento, sí es importante destacar un hecho relevante que está ocurriendo en paralelo, del cual te platiqué en este video, cuya imagen te muestro en pantalla para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Se trata de la desaparición del coronel del Ejército José Isidro Grimaldo Muñoz, quien según las autoridades federales fue secuestrado por presuntos integrantes del Jalisco Nueva Generación cuando estaba de vacaciones dentro del estado de Jalisco. Un secuestro cometido, según informes oficiales, por el jefe regional de Tapalpa, identificado con el alias DCR. Un secuestro realizado hace 2 semanas. Hoy tenemos entonces que, por un lado, el Jalisco Nueva Generación secuestra a un coronel del ejército y por el otro, el ejército detiene al hermano del líder del Jalisco Nueva Generación. Así, como te voy a mostrar a continuación, así fue como el ejército afirmó que detrás del secuestro del coronel está este grupo delictivo. Te muestro el anuncio y seguiré al pendiente del tema para futuras actualizaciones. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. El cártel Jalisco Nueva Generación secuestra a un coronel del Ejército de Fuerzas Mexicanos en Tapalpa, Jalisco. Como consecuencia de un incidente de tránsito, fue interceptado por 2 vehículos con gente armada, quienes con uso de violencia lo obligaron a descender de su vehículo, llevándoselo con dirección desconocida.